Tengo bastantes cosas pendientes para subir aquí, pero una de las que me he encontrado casualmente esta semana más es la confusión que tenéis a la hora de utilizar el used to, be used to y get used to. El mayor problema que tenemos es que nosotros el used to normalmente lo traducimos directamente como el verbo soler, yo solía hacer algo. Y el problema viene cuando lo queremos utilizar en el presente. Entonces, estas tres maneras de utilizarlo son bastante diferentes, cada una como que vamos a decir que tiene su tiempo y vamos a ver las particularidades porque en materia de estructura también son bastante diferentes los tres. Entonces, vamos a empezar por el más conocido, que es el used to. El used to, como podréis ver, está en pasado, o sea, es un verbo que está en pasado, es el verbo use, ¿vale? Y está con ed, o sea que al final va a seguir siempre las reglas del pasado. Y este es el solía, siempre se da junto con el pasado simple y lo utilizamos ¿para qué? Para hablar de cosas que sucedían en el pasado, pero que ya no suceden en el presente. Tipo, solía vivir en un apartamento, pero ahora vivo en una casa. O yo no solía comer carne, pero ahora sí como. Entonces, eran como rutinas que teníamos en el pasado que ya no tenemos. Lo podemos utilizar, el used to, se puede utilizar tanto para acciones como para estados. Puedo decir que yo solía jugar al fútbol los domingos, pero ya no, o que yo solía tener el pelo verde, que eso sería un estado, no sería en realidad una acción. ¿Qué tiene esto de importante? Que tenéis que tener súper en cuenta. Y es que esto solo y exclusivamente, el used to, se puede utilizar en el pasado. No puedo utilizarlo en el presente. No puedo utilizarlo para decir suelo ir al gimnasio por las mañanas. Para eso no se puede utilizar esto. Aunque le quitéis la forma de pasado ni nada, o sea, decir I used to go to the gym in the mornings no estaría bien dicho. Entonces, esto lo vamos a utilizar solo y exclusivamente en el pasado. A la hora de conjugarlo va a ser una cosa muy sencilla porque tenemos que utilizar simplemente las reglas del pasado. La afirmativa la haremos con el sujeto más el used to con la ed más el verbo en forma base, quiere decir el verbo tal cual, sin cambios y sin nada. La negativa la haremos con el didn't, igual que un pasado normal. Ahora, mucho cuidado porque el use pierde la D, ya que hemos puesto el auxiliar en pasado. Y el verbo también iría en forma base. Y por último, la interrogativa la haremos con partícula interrogativa en caso de que fuera necesario, did, sujeto, use, otra vez en base porque el auxiliar ya está en pasado y verbo base. Entonces, si os dais cuenta, sigue las reglas del pasado simple, normal y corriente. En la afirmativa ponemos el verbo en pasado, en la negativa y en la interrogativa el auxiliar va en pasado y el verbo va en base. Y luego siempre lo va a acompañar un verbo en forma base. Entonces, tres ejemplos que tenemos aquí. I used to play football. Solía jugar al fútbol. ¿Qué os estoy diciendo con esto? Que ya no juego. I didn't used to like fish. Ojo, hemos perdido la D. No solía gustarme el pescado, que quiere decir que ahora sí me gusta. Y la última, where did you use to spend your holidays as a child? Es donde solías pasar tus vacaciones de niño, ¿vale? Pues te estoy preguntando por una costumbre, una rutina o algo así, una costumbre que tenías, un hábito en el pasado, ¿ok? Entonces, lo más importante de esto que tenéis que recordar son que solo se puede utilizar en el pasado y que la construcción va a seguir siempre un verbo base, porque los dos que vamos a ver ahora a continuación, en cuanto a estructura, van a cambiar muchísimo. El siguiente es be used to, ¿vale? Aparentemente igual, lo único, pues tenemos el verbo to be delante, el used to, pues idéntico. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Este se puede utilizar en todos los tiempos, pero por lo general no se usa en el pasado. ¿Por qué no se utiliza en el pasado? Porque en el pasado ya tenemos el used to. Entonces, como que este se ve un poco artificial si lo utilizamos en un tiempo en el que pues, hay otro que cumple exactamente la misma función. Por lo que yo os diría directamente que no lo uséis nunca en el pasado. Y por lo general esto siempre se utiliza en el presente, ¿vale? Entonces, si yo quiero decir que solía hacer algo en el pasado, voy a utilizar el used to a secas, pero si quiero decir que suelo hacer algo en el presente, entonces voy a utilizar voy a utilizar el be used to, ¿vale? Be used to nosotros lo entendemos como acostumbrar a hacer algo
Yo acostumbro a ir al gimnasio por las mañanas, yo suelo ir al gimnasio por las mañanas o yo estoy acostumbrada a ir al gimnasio por las mañanas. Sería más o menos la misma manera. Pero si os dais cuenta es como con este formaríamos el presente que no podemos formar con el anterior, lo formaríamos con este. ¿Qué es lo que hacemos? Para poner la forma, bueno, es un poco complicado porque en realidad lo que tenéis que hacer es conjugar el verbo to be. Como esto, sobre todo, lo vamos a utilizar en el presente, que es lo que nos interesa, vamos a conjugarlo en presente para que veáis cómo va. La afirmativa la vamos a hacer con sujeto, conjugamos el verbo to be, am, is o are, dependiendo del sujeto, used to. Y luego, muy importante, esto que tenemos aquí. Es súper importante que recordéis que va seguido de un verbo con ing o de un sustantivo, ¿vale? Porque en realidad va seguido de un sintagma nominal. Entonces, ojo, porque el used to que hemos visto antes va seguido de un verbo en forma base, pero este va a ir seguido de un verbo con ing, ¿vale? Negativa, pues cogeremos el verbo to be y lo pondremos en negativo. I'm not, isn't, aren't, mismo, used to y el verbo con ing. Aquí no se pierde la ed. Y la interrogativa, pues partícula interrogativa si nos hiciera falta. En este caso yo he cogido el am, is, are como auxiliar, sujeto, used to, verbo con ing o sustantivo. Entonces, recordar aquí que después del be used to, siempre el verbo con ing. Entonces, los tres ejemplos que tenemos, I'm used to spending Christmas abroad, ¿vale? Yo suelo pasar las navidades en el extranjero, ¿ok? Luego, por ejemplo, he's not used to studying with other people, ¿vale? Él no suele o no está acostumbrado o no acostumbra a estudiar con otras personas. Studying, ojo. Y luego en la interrogativa, pues 3/4 de lo mismo. Are you used to go to work? Perdón, are you used to going to work by car? Pues lo mismo. Entonces, ¿sueles ir al trabajo en coche? ¿Acostumbras a ir al trabajo en coche? Pues al final, esto lo vamos a utilizar sobre todo en presente, pero recordar que si utilizamos el be used to, tenemos que poner el verbo con ing. El último de estas tres es el get used to, es slightly different, es un poquito más diferente al be used to. Si el be used to era acostumbrar a hacer algo o soler hacer algo, el get used to es como acostumbrarse a hacer algo, sería como el proceso, esto habla del proceso. Y se puede utilizar en todos los tiempos, simplemente conjugáis el verbo get como os dé la gana, pues en presente, en pasado, en futuro, en presente perfecto, no lo sé, en futuro continuo, lo que os dé la gana. Entonces, esto se referiría un poquillo más al proceso. Lo podemos conjugar en cualquier tiempo, entonces pues eso, conjugáis el verbo get y ya está. Y exactamente igual que el be used to, lo que vamos a tener aquí es que el get used to, en cualquier forma, afirmativa, negativa o interrogativa, va a ir seguido también de un verbo con ing o un sustantivo, ¿vale? Otra vez tenemos un sintagma nominal detrás de esto, ¿vale? Porque uno puede acostumbrarse a trabajar por las tardes, por ejemplo, o a trabajar por las noches, o puede acostumbrarse al frío. Por eso podemos coger y poner o un verbo con ing si lo que nos vamos a acostumbrar es a realizar una acción, o un sustantivo, porque si lo que nos vamos a acostumbrar es a una cosa que es un sustantivo, como yo que sé, el frío, mi nueva casa, mi colchón nuevo, mis nuevos zapatos, pues entonces ponemos un sustantivo. Vamos a ver aquí los tres ejemplos. I will never get used to getting up early, ¿vale? Nunca me acostumbraré a madrugar. Imposible. Aquí tenemos otro. Por ejemplo, este está en pasado. She didn't get used to living in the countryside, ¿vale? Ella nunca se acostumbró a vivir en el campo. Hablamos de algo en el pasado, entiendo que ella ni vive en el campo ni en ningún sitio. Y el último. Has she got used to her new job yet? ¿Vale? Un presente perfecto. ¿Se ha acostumbrado ya a su nuevo trabajo? Pues nada, al final si queremos utilizar esto, el acostumbrarse, hablando de un proceso, utilizaremos este. Así que en resumen lo que tenemos son el used to, lo vamos a utilizar en pasado y va seguido de un verbo en forma base. El be used to va seguido de un verbo con ing o un sustantivo, lo vamos a utilizar sobre todo en presente
Vamos a intentar no usarlo jamás en pasado, pero en realidad podríamos utilizarlo en otros tiempos si quisiéramos. Ahora, consejo, utilizarlo en presente y entonces no fallaréis. El get used to también va seguido de un verbo con ing y un sustantivo. Lo vamos a utilizar en el tiempo que nos dé la gana, ¿ok? Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta, bueno, todo es importante, pero es muy importante que recordéis el tema este de la estructura, ¿vale? Used to más verbo base, be used to más sintagma nominal, get used to más sintagma nominal. Eso es fundamental a la hora de utilizarlo. Entonces, los últimos tres ejemplos. They used to live in a bigger house, ¿vale? Ellos solían vivir en una casa más grande. She is used to driving her children to a school. Ella acostumbra a llevar en coche a sus hijos al colegio. Y la última, you will soon get used to working at the night shift. ¿Vale? Por ejemplo, la última, si nos interesara, podríamos quitarle el verbo. You will soon get used to the night shift. Entonces, en vez de decir pronto te acostumbrarás a trabajar en el turno de noche, puedo decirte pronto te acostumbrarás al turno de noche. Y entonces, pues, utilizo un sustantivo en vez de utilizar el verbo. Pero bueno, eso a vuestra elección.